Qué alegría, qué gozo reencontrarme con ustedes, hermanos en la fe, comunidad en la fe. Les habla José Toro, predicador de la palabra de Dios católica, la verdadera, la universal, la que tiene más de 2000 años. Les invito a que dispongamos en este momento al estudio de la palabra. Hoy vamos a compartir un tema maravilloso, se llama la apologética. ¿Qué es la apologética? ¿Has escuchado qué es la apologética? ¿Has participado en un encuentro con apologetas? ¿Sabe qué es? Pues es el compartir. Así que les invito desde ya con amor, con cariño, permitiendo que la palabra de Dios habite y se sienta a gusto en ustedes para ver con claridad qué dice las Escrituras. Ciertamente no vamos a encontrar palabra apologética, ¿no? Claro que no, pero aquí está la enseñanza y para eso estamos en este canal, al cual les invito desde ya, por supuesto, a apoyar, suscribiéndose, apoyando, compartiendo, dándole un me gusta. José Toro se llama este canal nuevo que hemos iniciado por la gracia y voluntad de Dios para seguir dando a conocer la palabra. Y ahí iremos compartiendo también, aclarando dudas, mostrándoles con capítulos y versículos la verdad. Así que les invito desde ya a ponernos en presencia de Dios para que sea Él el que ore por su santo y divino Espíritu y nos permita ver con claridad la verdad. En el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Ven Espíritu Santo, toma mi mente y mi corazón. Inspírame siempre lo que deba pensar, lo que deba decir, lo que deba callar, cómo deba actuar para alabarte y glorificarte. Destruye en mí toda pereza espiritual, toda indiferencia, toda duda, todo miedo. Lléname de tu luz, de tu paz, de tu amor, de tu alegría, de tu paciencia, de tu humildad, de tu generosidad. Dame sabiduría y entendimiento para leer, comprender, predicar y obedecer tu santa palabra. A ti, Divino Espíritu, que eres Dios y siempre me acompaña, a ti sea la gloria, el poder, el honor, la adoración, por los siglos de los siglos. Amén. Empezamos esta enseñanza en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Bien, entonces la apologética es conocer y defender la fe. Es la apologética. Bien lo decía el Papa, que 4 deberes fundamentales nosotros cristianos para con la fe es conocer la fe, vivir la fe, compartir la fe y defender la fe. Pero a veces no hemos descubierto qué es la fe. Y como no sabemos qué es la fe, a través de la apologética, el estudio de la palabra, ¿cómo la voy a vivir? ¿Cómo la voy a compartir? Es más, ¿cómo la voy a defender de aquellos que la atacan? Entonces ahí está la importancia, primero, conocer la fe. Ahorita vamos a iniciar con algo muy, pero muy importante. El mismo Jesucristo tentado con las Escrituras por Satanás. Así como lo oye, el mismo Jesucristo, nuestro Señor, el Salvador, tentado por Satanás con las Sagradas Escrituras. ¿Qué nos hace ver? Que será que nosotros no podemos ser tentados no por Satanás, sino por sus instrumentos a través de las Sagradas Escrituras. Claro que sí. Y si no conocemos las Escrituras, recuerda que San Jerónimo Santo y la Iglesia Católica decía, desconocer las Escrituras es desconocer a Jesucristo. Si nosotros no conocemos de la palabra de Dios, no nos preparamos, no nos formamos, no nos instruimos, no vamos a un encuentro, a un cursillo, a un taller de apologeta, ¿cuándo la vamos a conocer? Y si no la conozco, ¿cómo la voy a vivir? Ahí está. ¿Cómo vivo mi fe? Por eso decimos creer en Cristo, pero no hacemos lo que Cristo dice. Y si no conocemos la fe, si no la vivimos, ¿cómo la voy a compartir? ¿Cómo quiero yo que otros conozcan la fe? Que otros también experimenten y vivan la gracia de nuestro Señor Jesucristo. Conozcan las promesas de nuestro Señor Jesucristo y que nos tiene reservado para cada uno de nosotros un lugar especial, lo que llama cielo, que se llama el cielo, la herencia, el reino de los cielos. ¿Cómo lo comparto? Y si no la conozco, no la vivo y no la comparto, ¿cuándo la voy a defender?
¿Cuándo la voy a defender? Por eso llegarán en mi casa, viene el pentecostal, viene el mormón, viene el adventista, viene el evangélico, viene la luz del mundo, viene la zarza ardiente, viene este, viene aquel, bienvenido todos. Yo recibo al que me llegue. Trae las escrituras, no hay ningún problema. ¿No hay ningún problema? Claro que hay un problema y es grande. Te van a robar la fe, esa que medio dices tener que no conoces. Pero cuando la conozca tu fe, nadie te la puede robar. Nadie, ni el mismo Satanás te la puede robar. Voy allá entonces, vamos juntos. San Mateo, búsquenla. San Mateo 4:1 en adelante. Leo el 1, pasamos al 5. Ustedes lo leen todo. San Mateo 4:1. El Espíritu condujo a Jesús al desierto para que fuera tentado por el diablo. Bárbaro. El Espíritu Santo. Dice las Escrituras. Otro diablo por allá inventó que el Espíritu de Satanás llevó a Jesús al desierto. Ese no sabe ni dónde está parado. Pero la Escritura es clara. El Espíritu condujo a Jesús al desierto para que fuera tentado por el diablo. ¿Cuál espíritu? Por el Espíritu Santo. El Espíritu de Dios. La Santísima Trinidad, Padre, Hijo y Espíritu. ¿Para qué? Para ser tentado. Es decir, queridos hermanos, si nosotros no tenemos el Espíritu de Dios, si no nos fortalecemos en la oración con el Espíritu, vamos a ser tentados. ¿Y sabe qué? Lo más triste es que vamos a ser tentados con las mismas sagradas escrituras. Ese es el problema, por no conocer. Por no darnos la oportunidad, la bendición hermosa que es en estudiar las sagradas escrituras. Voy a la oración, un encuentro con Dios en oración en unos minutos, ¿verdad? Y luego al estudio de la palabra. Conocer las enseñanzas por medio de las redes que hay tantas, especialmente la del Padre Luis, que es la universidad que ha llegado a nuestra casa y que tenemos ese instrumento de Dios valioso para entender las Sagradas Escrituras fácilmente. Pero no lo queremos hacer, no lo hacemos. Pero sépanlo, que el Espíritu Santo condujo al Señor al desierto para ser tentados por el diablo. Ustedes y mí podemos ser tentados por Satanás en sus instrumentos cuando te llegue a tu casa, cuando te llegue en la plaza, cuando te busquen en este lugar, en el otro, con las Sagradas Escrituras. Que no, mire, versículo 5, véanlo. Después el diablo, ya he pasado la primera tentación, porque en el 2 viene la tentación, la primera tentación. Pero yo voy a leer el 5. Después el diablo lo llevó a la ciudad santa y lo puso en la parte más alta de la muralla del templo y le dijo: si eres hijo de Dios, ¿lo está tentando o no? ¿Es hijo de Dios o no? Claro que sí. Si eres hijo de Dios, tírate de aquí abajo, pues la Escritura dice. Satanás conoce las Escrituras, claro que sí. Pues la Escritura dice, ¿y con qué lo tentó? Vamos a ver qué utilizó Satanás. Sabemos que las Escrituras. Ciertamente el entonces no estaba como el que nosotros la tenemos en biblioteca, la Biblia, pero existía el canon de Alejandría con 46 libros. Y lo toma, dentro de ese canon están los salmos. Mire, ¿qué dice las Escrituras? Satanás la conocía. Pone cuidado. Dios dará orden a sus ángeles y te llevarán en sus manos para que tu pie no tropiece en piedra alguna. Salmo 91, que ustedes se lo saben de memoria, 7 por allá, ¿verdad? Del 11. Salmo 91. Versículo 11, ustedes lo leen todo. Pero como lo sé que lo saben que es con ese mismo salmo que tentó Satanás a Jesús en el desierto. ¿Qué le responde? Mire, aquí es donde se empieza la apologética. Jesús, al ver que con la Biblia lo estaba tentando, no se quedó de brazos cruzados, no le dijo: don Satanás, usted tiene toda la razón, así es. No, le refuta. Le dice que no debes tentar al Señor tu Dios, porque haces eso utilizando la palabra de Dios, tentándolo. Vea, Jesús replicó:
dice también las Escrituras. Te lo repito. Dice también la Escritura. ¿Me viene a hablar con Biblia? La Biblia dice esto también. Me viene a decir que no existe la iglesia, que la iglesia no salva, que Dios no fundó ninguna iglesia. Mire, la Escritura dice que sí. Mateo 16, 18 y tome, ¿verdad? El texto que ustedes ya se saben. Tú eres Pedro y sobre esta piedra edificaré mi iglesia. ¿Vienen con Biblia? Tome, yo le refuto con Biblia. No, que no debe confesarse con un hombre pecador porque yo me puedo confesar directamente a solas con Dios. Sí, la Biblia dice, tome, 2 Corintios capítulo 5, versículo 20, Juan 20, 21 al 23, Mateo 9 y tome, ¿verdad? Si no conocemos la fe, ¿cuándo la voy a compartir? ¿Cuándo la voy a vivir? ¿Cuándo la voy a defender? ¿Qué estaba haciendo Jesucristo? Defendiéndola. Jesús replicó, dice también la Escritura, no tentarás al Señor tu Dios. ¿Y con qué lo estaba tentando? Con las Escrituras. Entonces no te sorprenda cuando seas tentado por muchos instrumentos de Satanás utilizando las Sagradas Escrituras. Mire, empezando por ahí, la Biblia que ellos llevan solo tiene 66 libros. Sáquenlo por ahí nomás. Y esa Biblia, pregúntele, ¿quién la hizo? ¿Quién la hizo? No la escribió. ¿Quién la hizo? ¿Y quién le gritó al mundo? Es palabra de Dios. Pregunten. Yo sé que ustedes lo saben. San Damaso, el Papa de la Iglesia Católica, San Damaso I. En el año 382. Y desde ahí los protestantes agarran y saben que es palabra de Dios porque lo hizo y lo dijo la Iglesia Católica. ¿Por qué no la hicieron ellos? Porque no existían. Pero agarran la Biblia debajo del brazo, se la llevan y al primer ingenuo, al que no conozca de fe, a ese le llega y a ese se lo roban. Por cualquier cosa. Pero si conocieran la fe, como muchos han dicho, han experimentado, no solo experimentado, han dado ese testimonio. Desde que estoy estudiando la Biblia, a mí no me han vuelto a visitar los protestantes, porque antes no salían de mi casa. Pero cuando empecé a estudiar las Biblias, hay muchos testimonios, lo digo porque es mi primo, ¿no? Y qué más cerca que él conocer del Padre Luis. Muchos después de haber conocido las enseñanzas que Dios le ha dado por medio del Padre Luis Toro, han aprendido. Y ya los católicos, los protestantes no le van a confundir. ¿Por qué? Porque están firmes en la fe. Claro, así es. Por muy disfrazados que lleguen, incluso con la Biblia, vas a ser tentado. Pero si conoces la fe, no van a poder contigo más. Es más, las vas a poder defender. Ahora, ciertamente, hay algunos que se han equivocado en la apologética. ¿En qué sentido? En que se han tomado un concepto de ella que no es. Que yo voy y grito y casi que hasta golpeo al hermano que no comparte la fe. Y así no es. Así no es. La Sagrada Escritura es muy clara que debe ser con dulzura y siempre dejando una enseñanza. No podemos llegar a insultar al hermano porque no comparte nuestra fe. No, Señor, está mal hecho, hay que corregirlo. Que sí podemos llegar y sentarnos como familia, como hermanos en la fe, compartir algún refrigerio y hablar. ¿Qué enseñas tú en tu iglesia? Muéstrame en la Sagrada Escritura, mientras que yo les muestro en la mía lo que enseñamos con la Sagrada Escritura. Ahí sí, es maravilloso, es un encuentro fenomenal, pero no se debe hacer. Y si hay alguien que lo está haciendo, hay que corregirlo. No podemos llegar a insultar, calumniar, criticar a aquellos porque no piensan como nosotros, basado en las Sagradas Escrituras, la fe de nuestro Señor Jesucristo. No, Señor. Hay que llegarles con amor y cariño y decir, a ver, pero Biblia y Biblia. No te pongas a discutir con el otro. Palabras van, palabras vienen y eso no edifica. El Señor quiere que edifiquemos la iglesia. Que cada uno apoyemos y aportemos para edificar la iglesia. Ahora vemos, ¿estamos sumando para la iglesia o estamos restando? Porque es que hay que ser claro, hay muchos que han malinterpretado esta forma de la apologética. Entonces, ¿qué es la apologética? A ver, se debe públicamente predicar, refutar, contender con los que no
comparte la fe. Vamos a ver un ejemplo. Pablo, ¿qué dice San Pablo al respecto? ¿Cómo lo enseñaba San Pablo para que ojalá nosotros podamos de allí agarrar ese ejemplo y modelo a seguir? Pero recuerda que el mismo Jesucristo fue tentado por Satanás con la Biblia. Si ustedes y mí no nos preparamos a conocer nuestra fe, seremos tentados. Y le aseguro que ahí rapidito caemos. No tenemos base o fortaleza en la oración, en el Espíritu Santo. Y no hemos estudiado la Biblia. Dígame si no. Dígame si no. Antes personas, hermanos nuestros, que iban a la iglesia católica, pero que nunca se interesaron en conocer la doctrina de Cristo. Hoy, mañana, pasado mañana, le llega uno y le envenena, le inculca algo que él ni conoce. Ay, pues hasta así, ahora me voy con usted. Y allá está. Allá está. Y lo que no aprendió en la iglesia católica, en la verdad, lo aprendió allá en la mentira. Y eso lo predica, y si no lo calla. Pero estamos claros que es una tentación de Satanás, incluso tomando las Sagradas Escrituras. Mire, como San Pablo, ya vimos cómo Jesucristo muestra la apologética. Defender la fe con la Biblia, con la palabra de Dios. Ahora vamos a ver San Pablo. Hechos de los Apóstoles, capítulo 17, versículo 1 en adelante. Pero antes de yo leerles el 1, quiero aclararles algo. ¿Por qué? Porque el versículo 2, voy a leer el versículo 2 sin antes el 1. Voy a leer el texto y no el contexto por ahora. Porque los protestantes sacan este texto para hacer de él un pretexto y confundir a los demás. ¿En qué sentido? En que los cristianos se reunían los sábados y por eso que Pablo iba los sábados, tenía la costumbre de ir los sábados a predicar. ¿Por qué no lo hacía domingo? Entonces la gente queda así. Oye, ¿verdad? Si nosotros los cristianos nos reunimos los domingos, no el sábado, pero hay unos que dicen ser cristianos y esos sí se reúnen los sábados. Entonces, o es sábado o es domingo. Aquí está la cita de confusión. Pero como ustedes están preparando, sé que van a quedar claro. Le leo el 2, es la cita de confusión. Ellos leen el 2, pero no leen el 1. Le leo el 2, luego veremos el 1. El 2 dice: Pablo, según su costumbre, fue a visitarlo y por 3 sábados discutía con ellos basándose en las Escrituras. ¿Por cuántos? ¿Y qué? Sábado. Pablo era católico, era cristiano, y los cristianos se reúnen el sábado. Pues es un error, porque le leí el 2, ahora le voy a leer el 1 para ver a quién se dirige Pablo, si es a los cristianos o si es a los judíos. Nosotros somos cristianos, no somos judíos. Y sabemos que nos reunimos el día del domingo, día del Señor, día en que Jesús resucitó. Veamos el 1. Pablo y Silas atravesaron a Anfípolis y Apolonia. Llegaron a Tesalónica, donde los judíos tenían una sinagoga. Donde los judíos, no los cristianos, no mientan. ¿Se da cuenta la confusión? Esa palabra judío. Nosotros no somos judíos. ¿Por qué no iban los cristianos el día domingo? El día sábado, perdón. Porque los cristianos no se reunían los sábados. ¿Quiénes eran los que se reunían el sábado? Según la Biblia, donde los judíos tenían una sinagoga. A los judíos. Pablo les iba a ir a predicar a los judíos el día sábado, claro. Y nosotros los cristianos nos reunimos ¿cuándo? El día domingo. Día del Señor. Día en que ha resucitado. Otros, aún todavía hoy, se están reuniendo y consagrándose el día sábado. Se les respeta, pero no se les cree. Pero los judíos sí tenían esa costumbre, era su tradición y defendía realmente. Era la antigua alianza. Pero nosotros no estamos en la antigua, nosotros estamos en la nueva alianza. Un nuevo pacto. El pacto antiguo era con los judíos el día sábado. Hoy con los cristianos el nuevo pacto es día domingo. Ahora, apologética. Presten atención. Pablo, versículo 2. Según su costumbre, era una costumbre, fue a visitarlos por 3 sábados, discutiendo con ellos. Mire, Pablo discutiendo con los judíos. Se agarró golpe a lo mejor.
palabras van, palabras vienen. Vamos a ver cómo lo hacía Pablo mire, aquí entra la apologética. Pablo discutía por 3 sábados con ellos basándose en las Escrituras. ¿En qué? En las Escrituras, en la apologética. Sin las Escrituras, nosotros no podemos conocer la fe, vivirla, ni compartirla, ni defenderla. Tenemos que conocerla. Él se basaba en las Escrituras, las interpretaba y le demostraba con las Escrituras que el Mesías debía padecer y resucitar de entre los muertos. Y les decía, este Mesías es precisamente el Jesús que yo les anuncio. ¿Y sabe qué? ¿Sabe qué? Pablo perseguía a ese Jesús. Pablo estaba en otra doctrina. Pero cuando el Señor lo llamó, recuerda, Hechos 9, en adelante. El 13 también lo lee. Pablo, el Señor lo llama. Le hace caer en reflexión la conversión de Pablo. Saulo, porque no llamaba Pablo. Saulo, ¿por qué me persigue? ¿Acaso Pablo o Saulo perseguía a Jesucristo? Perseguía a los cristianos, ¿sí o no? Pero es como si estuviera persiguiendo al mismo Jesucristo. ¿No recuerda San Lucas 10:16? A quien ustedes escuchan, a mí me escucha. A quien ustedes rechazan, a mí me rechazan. Y el que me rechaza a mí, rechaza al que me envió. ¿No lo recuerdan? Es como si lo estuviesen haciendo con el mismo Jesucristo. Pues hoy pasa lo mismo. A todos aquellos que rechazan la palabra de Dios por los ministros verdaderos de Cristo, es como si estuvieran rechazando al mismo Jesucristo. Y hay que corregir eso. Entonces Pablo las interpretaba. Y este Mesías es precisamente el Jesús que yo les anuncio. Y si ustedes ven, algunos creyeron, otros no creyeron. Eso sabemos que va a existir. La apologética es para dar a conocer la fe y defenderla. Que crean o no crean, eso no nos corresponde a nosotros, eso le corresponde a Jesucristo, a nuestro Dios. Hacer cambiar la mente y el corazón de aquellos que aún todavía son duros de servir, duros de corazón, al que hay que cambiarle ese corazón de piedra por un corazón de carne. El Señor obra, pero nosotros tenemos que sembrar la semilla, darla a conocer, darla a conocer. Hoy la predico yo aquí, de que llegue a muchos hogares le corresponde a Dios, de que crean le corresponde a Dios, a más nadie. Yo pues soy un instrumento como muchos de ustedes para dar a conocer, para hacer luz en medio de la oscuridad. Si vamos al versículo 11, Pablo deja Tesalónica, pasa a Berea. ¿Qué pasa con Berea? Ponen cuidado. Al llegar se dirigieron a la sinagoga de los judíos, en Berea, usted lee el 10. A la sinagoga de los judíos, no cristianos, judíos. Estos eran mejores que Tesalónica. ¿Por qué eran mejores que Tesalónica? Recuerda que pasó por Tesalónica. Vamos a ver por qué. Y recibieron el mensaje con mucha disponibilidad, atentos a la palabra de Dios. Y escuchen, diariamente examinaban las Escrituras para comprobar si las cosas eran así. Diariamente, todos los días, diariamente examinaban las Escrituras para comprobar si las cosas eran así. ¿Cuáles cosas? Las que Pablo le estaba predicando. ¿Y qué pasó? A ver, después que estudiaban a diario, que es lo que tenemos que hacer, diario, ¿qué pasó? A ver, un buen número de ellos abrazó la fe. Un buen número de ellos abrazó la fe. No la conocían, pero se la predicaron. Claro que la va a abrazar. Versículo 13. Pero cuando los judíos de Tesalónica se enteraron de que Pablo estaba predicando la palabra de Dios en Berea, fueron también allí para agitar el pueblo y crear disturbios. Cuando se predica la palabra, aunque sean muy cristianos, van a ser tropiezos para que el proyecto de Dios no se dé. ¿Qué vamos a hacer? Nosotros, para adelante, predicar la palabra. Más nada. ¿A ejemplo de quién? Aquí tenemos otro, no está muy lejos, capítulo 18. Versículo 24, ¿de quién está hablando? ¿No recuerda de Apolo? Apologética. Qué bien. ¿Qué hacía Apolo? ¿Cómo lo hacía Apolo? Vamos a Hechos 8:24. Un judío llamado Apolo, natural de Alejandría, había llegado de Éfeso
Era un orador elocuente y muy entendido en las Escrituras. Y muy entendido, muy conocedor de las Escrituras. ¿De qué somos nosotros entendidos o conocedores? De muchas cosas, pero de la palabra de Dios, poco. Nunca es tarde, vamos a iniciar, vamos juntos. Por medio de este canal podemos compartir las dudas que ustedes tengan, las podemos compartir. Las citas que ustedes necesiten referente al tema, las podemos compartir. Aquí vamos a compartir muchos temas. Ya han visto que hemos iniciado con la iglesia, que hemos hablado de la apostasía, y así sucesivamente vamos a ir hablando de muchos temas. De la cruz, iremos hablando de la Virgen María, de la confesión, de la Santa Eucaristía, de los sacramentos. Ahí vamos a hablar, hasta que Dios nos lo permite. Y en eso vamos a interactuar. Ustedes preguntan cuál es la duda que tienen y con mucho gusto y amor y cariño la compartimos. Esto dice la Biblia. Queda de creerlo o no creerlo. Ahora, era muy elocuente y muy entendido en las Escrituras. Escuchen, miren, le habían enseñado algo del camino del Señor. ¿No se lo sabía? Todo. A pesar que era conocedor de las Escrituras, ¿no se lo sabía? Todo. ¿Por qué? Porque dice, le habían enseñado algo del camino del Señor. Pero a pesar de que ese algo que conocía, dice la palabra, y hablaba con mucho entusiasmo, eso que conoce no se lo guarda. Dos enseñanzas. La primera, que a pesar de que nosotros digamos conocer la palabra de Dios, cada día vamos a aprender algo. La segunda, que ese poquito mucho que sabemos no nos lo podemos guardar, tenemos que darlo a conocer. Porque como le dije ahora, aquellos que pertenecían a la verdadera iglesia y que nunca hablaron, nunca predicaron, nunca dieron a conocer al Señor, nunca dieron un testimonio de vida, porque ¿cómo se va a dar testimonio de vida si no se conoce la fe? Se salieron de la doctrina de Cristo, fueron a otra congregación y allá sí, más bien hay que mandarlos a callar porque hablan mucho y hablan, pero nada de Biblia. Sí. Lo que nosotros aprendamos, por eso los catequistas, principalmente los catequistas y todos los formadores, ¿verdad? Nunca van a callar, tienen que dar a conocer el Señor. Eso sí, con palabra de Dios. Con la palabra. No podemos perder tristemente el tiempo hablándole a los niños de esto, a los jóvenes de aquello, de esto otro. No. ¿Qué dice las Escrituras? Mostrarle los sacramentos, el sacramento por medio del cual se está preparando, basado en la palabra de Dios. Bien, hablaba con mucho entusiasmo, enseñaba en forma acertada lo referente a Jesús, aunque solo se había quedado con el bautismo de Juan. ¿Te das cuenta? Aunque solo tenía el bautismo de Juan, pero enseñaba. Nosotros somos bautizados, tenemos el Espíritu Santo, pero piensan mucho que tenemos que ser sacerdotes o las mujeres ser monjas para predicar la palabra de Dios. No, eres bautizado. Tienes la gracia de Dios, el Espíritu Santo, hay que proclamar el Evangelio en la casa. Ahora, presten mucha atención. Hablaba pues con mucha convicción en la sinagoga. Al oírlo, Aquila y Priscila, que eran esposos, en el versículo 1, ustedes leen, eran esposos. Al oírlo, hablaba pues con mucha convicción en la sinagoga. Al oírlo, Aquila y Priscila, ¿qué hicieron? Lo llevaron consigo y le expusieron con mayor precisión el camino. Lo instruyeron más, lo prepararon más. ¿Qué significa? Que ustedes y mí tenemos que prepararnos cada día. No podemos decir yo me lo sé todo, yo soy el que mando aquí, yo no necesito de prepararme, yo no necesito de apologética, yo no necesito estudiar la Sagrada Escritura porque ya la estudié 3, 4, 5 veces y listo, me la sé al derecho y al revés. Ahí está el problema, porque la Biblia no se lee al revés. No, con humildad y sencillez tenemos que formarnos. Es más, si tenemos conocimiento, si nos dan la oportunidad de expresar ese conocimiento basado en las Escrituras, perfecto. ¿No es eso lo que necesitamos dentro de la iglesia? Pero hay muchos egoístas en la iglesia. Aquí no me predica porque yo mando aquí en mi parroquia.
La mía me la deja quieta. Es más, no los quiero que los oigan. Triste. Pero él, ¿qué hizo? Vamos a ver qué hizo Apolo cuando Aquila y Priscila lo apartaron y le explicaron con mayor precisión el camino. Como pensaba pasar por acá, ya los hermanos lo alentaron y le escribieron a los discípulos para que lo recibieran. Estaba preparado ya. Para que lo recibieran. De hecho, cuando llegó, ayudó muchísimo, a los que la gracia de Dios había llevado a la fe. La apologética, aquí viene. Pues rebatía apologética. ¿Qué hacía Apolo? Rebatía. ¿Cómo? Públicamente. Entonces el Padre Toro está basado aquí. Porque eso es lo que hace el Padre Toro. Rebatiendo al que dice tener la verdad. ¿Cómo lo hace? Públicamente. No lo hace a solas. Como un pastor que le dijo, sí, yo quiero rebatir con usted, pero en público no. Le digo todo lo contrario, no. Si no es en público, no. En privado, no. ¿Por qué en privado? Usted me dice, yo te digo, usted me dice, y es palabra con palabra. No, en público. ¿Para qué? Para que la luz, para que la verdad salga a la luz. ¿Cómo lo hacía Apolo? Pues rebatía públicamente y con gran acierto a los judíos. ¿Cómo? Demostrando con las escrituras que Jesús es el Mesías. ¿Cómo lo hacía? Demostrando con las escrituras que Jesús es el Mesías. Y queridos hermanos, ¿por qué y para qué? Miren cómo Pablo se lo dice a Timoteo. En 2 Timoteo 2:25 lo vamos a leer. O leamos el 24. ¿Por qué y para qué la apologética? Para rebatir, corregir, ¿no recuerda? 2 Timoteo 3:15 en adelante. Desde tu niñez conoces las sagradas escrituras, ellas te darán la sabiduría que llevan a la salvación mediante la fe en Cristo Jesús nuestro Señor. Toda escritura es inspirada por Dios, útil para formar, para educar, para corregir, para rebatir, para preparar en el bien, ¿verdad? ¿Qué dice 2 Timoteo 2:24? Lo vamos a leer al 26. ¿Por qué la importancia de la apologética? ¿Y para qué? Venga, presten atención. 2 Timoteo 2:24 y con eso vamos terminando. Un servidor del Señor no debe ser peleador. Apologética. ¿Rebatir? Sí. ¿Corregir? Sí. ¿Refutar? Sí. ¿Públicamente? Sí. Pero no peleador, que es una cosa diferente. Que por eso atacan al Padre. Al Padre Toro lo atacan por eso. Usted lo que hace es pelear y pelear. No. Vean los videos. Refuta, sí. ¿Por qué? Porque creen en la palabra y la palabra les dice, un buen servidor no debe ser peleador, listo. Hay muchos que se han agarrado a contienda y no deben hacerlo, y menos por las redes sociales. Tienen que cuidarse. Pero el buen servidor del Señor no debe ser peleador, sino comprensivo con todo. Eso sí, comprender al que no quiere, por más que se le muestre con capítulo y versículo, se le aclare, y terco, y no. Hay que comprenderlo. Buen pedagogo, estudiar la estrategia bien por haber, ¿para qué? Para que la enseñanza llegue. Buen pedagogo, paciente en la comprensión, eso es lo que nos falta, paciencia, comprender a aquel que nos comparte la doctrina católica. Esa que enseñó Jesucristo y que es la apologética que estamos hoy en el tema compartiendo, apologética, ir a llevar el mensaje de Dios para conocer la doctrina de Cristo. Lo recuerdan, lo buscan ustedes, Mateo 28, Mateo 28, 19 y Marcos 16, 15, apologética. Vayan por todo el mundo, Mateo 28, 19, y vayan por todo el mundo y hacer discípulos míos. Bautícelos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo y enséñenles apologética. Y enséñenles apologética a cumplir todo lo que yo les he enseñado a ustedes. Apologética. Mateo 16, 15. Vaya por todo el mundo y prediquen la buena noticia. Prediquen el evangelio a toda la creación. Apologética. El que crea, unos van a creer, se salvará. El que crea y se bautice, se salvará. El que no crea, no todos van a creer. El que no crea,
será condenado. ¿Pero qué es la misión? Apologética, predicar, refutar públicamente si hay que hacerlo. Pero hay que hacerlo. Con paciente en las incomprensiones. Reprenderá a los rebeldes con dulzura. ¿Se da cuenta? ¿Quiénes son los rebeldes? Por los que van en contra de la doctrina de Cristo, en contra de la enseñanza. Reprenderá. ¿Cómo? A golpes, a gritos, a insultos. ¿Cómo? Según la Biblia dice que reprenderá a los rebeldes con dulzura. Así es. Quizá Dios, porque lo demás no nos corresponde a nosotros. Nosotros nos corresponde dar a conocer lo que conocemos en la palabra de Dios. Porque quizás Dios les conceda que se conviertan y descubran la verdad. Para eso es la apologética. Para que se convierta, y eso lo va a hacer Dios. Segundo, para que descubra la verdad. Primera de Timoteo 2:4. Él quiere que todos los hombres se salven y lleguen al conocimiento de la verdad. Es lo que quiere el Señor, es el plan del Señor. Pero para eso, conocer las Escrituras, conocer la verdad y alcanzar la salvación. Pero si no la conozco, no la puedo vivir. Si no la vivo, no la puedo compartir. Y si no la comparto, no la puedo defender. Jamás. Por eso hay muchas personas que aún todavía no conocen las Escrituras, la apologética como tal, y no las comparten, mucho menos vivirlas. ¿Defenderlas? No, yo no me meto en eso. Eso es para los evangélicos, dicen algunos. No. Es para todo. Es para todo. Quizá Dios le conceda que se conviertan y descubran la verdad. Es Dios el que hace la obra. Es Dios. Les conceda a esos rebeldes que se conviertan y descubran la verdad, librándose de los lazos del diablo que los tiene sometidos a su voluntad. ¿Escucharon? Librándose de los lazos del diablo que los tiene sometidos a su voluntad. Así quería someter a Jesucristo, pero no se dejó. También dice las Escrituras, no tentarás al Señor tu Dios. Ojalá que ni ustedes ni mí estemos tentando al Señor nuestro Dios, incluso utilizando las Sagradas Escrituras. Porque por el mundo hay muchas personas que no han conocido la fe, pero que andan tentando al Señor con las Sagradas Escrituras. Queridos hermanos, que Dios les bendiga, que Dios les acompañe y les animo a seguir preparándonos, estudiando la palabra de Dios. Apóyeme en este canal, José Toro, canal para seguir evangelizando, llevando el mensaje, ayudará mucho a conocer la fe. Nos veremos en otra oportunidad, si Dios así lo permite.